Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar una esperita que den las 9 para empezar el live que les prometí el día de hoy, que fue sobre el salario mínimo. Hoy voy a hablar sobre el salario mínimo y el contexto histórico que tiene el salario mínimo en Colombia. Vamos a ver cómo con Dios, confiando en Dios, nos va a ir hoy muy bien. Vamos a buscar. Bueno. Faltan 8 minutos, ojalá se animen a participar. Yo sé que va a ser de interés de muchos, a muchos vamos a poder llenar de información para que de pronto, no sé, disculpen, quizás esto se caigan un poco mitos en cuanto al salario mínimo y empecemos a verlo de una manera diferente, un contexto diferente en nuestro país. Vamos a ver. 7 minutos nos separan. Bueno, muchachos, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, muchachos, preparándome. Les informo, la verdad no sé si mañana les pueda hacer live, pero si no, para el próximo día pienso hacer algo sobre la reforma agraria, que también es muy importante que nosotros conozcamos el contexto histórico de la reforma agraria en Colombia, que ha sido, mejor dicho, una de las peleas importantes, no solo acá en Colombia, sino en Sudamérica. En Sudamérica es demasiadamente importante el contexto de lo que es la reforma agraria. No sé si mañana les pueda cumplir, vamos a ver, todo depende del tiempo y si puedo mañana, si no pasa mañana, les estaré hablando sobre el contexto histórico de la reforma agraria en Colombia, todo lo que ha conllevado, en qué hemos mejorado, en qué hemos retrocedido, mejor dicho, cositas. Así que únanse, muchachos, únanse para empezar con el live ahorita a las 9, como les había dicho, les había prometido. Únanse. Hola, Sebastián, si te interesa, hoy voy a hablar sobre el contexto histórico del salario mínimo. A Ana, a Carlitos, a Enrique, si les interesa, hoy vamos a hablar sobre el salario mínimo vital en contexto histórico. ¿Para qué? Para que se acaben un poco algunos mitos, algunas cosas que dice la gente, a veces sin tener de pronto o con dudas, ¿no? Por dudas y por poco y por desconocimiento del contexto histórico. Hoy voy a hablar sobre eso, sobre algunas reformas y desde que empezó hasta ahora, cómo hemos avanzado, en qué hemos avanzado, qué nos falta. Bueno, muchachos, así que ahí está, a las 9 empezamos con el en vivo para darles esta información valiosa.
como les venía diciendo, si no puedo mañana, pasado mañana, quiero hablar del contexto histórico de la reforma agraria, que es supremamente importante que la conozcamos. Precisamente esto les digo que no sé si le pueda cumplir porque ese tema me nació en una conversación que tuve con una persona a la que él le gusta pues la derecha, y pues nació el contexto y pues mire que nos entendimos muy bien. Él aceptó muy bien mi apreciación y pues nació esa idea de ir hacia atrás y hablar sobre la reforma agraria, y pues me gustó, entonces me quedó sonando y se las voy a compartir el día de mañana o si no pasado mañana. Así que Mario Alberto, hágale, únase, bienvenido. Juan también, bienvenidos. Todos sean bienvenidos acá. Si les gusta la información, quieren informarse un poquito, algo distinto, información, conocimiento. ¿Para qué? Para que el día de mañana, si quieren debatir o tienen la oportunidad de debatir con alguna persona, tengan argumentos, porque los argumentos es con sabiduría, con conocimiento, con lectura. Los argumentos se dan es así, no con gritos, no con peleas, no con meter en la boca palabras que uno no dice, todas esas cosas que se presentan mucho a veces. Entonces, muchachos, Sofi, bienvenida, Luis Mario Alberto, como les digo, únanse, de verdad, verdaderamente hoy es interesante. Si les gusta el cambio, si les gusta este gobierno, de verdad que los apoyo, qué bueno. A mí también me encanta este gobierno, me encanta el cambio que estamos teniendo, y pues por eso hago este tipo de live, para informarle a la gente realmente cómo es el contexto y cómo fue el contexto antes y después. En mi TikTok, ahí pueden ustedes divisar, si quieren descargar la primera parte de el contexto histórico de salud, para que ustedes lo miren, analicen. Me puedo equivocar, no tengo la verdad absoluta, pero desde hace mucho tiempo, qué pena, empecé a ir a la salud, pero desde años atrás. ¿Por qué? Porque pues mucha gente dice que la salud venía muy bien, que la salud era lo mejor que existía, que no sé qué. Entonces de ahí se me nació la idea de empezar a hacer estos contextos históricos para que uno analice y se dé cuenta realmente si es verdad o es mentira que antes era mejor. Entonces por eso es que los invito, por eso es que hago estos live, para informar. Tomen lo que les sirva, lo otro lo desechan. Si me equivoco en algo, por favor, ahí en los comentarios, venga, está diciendo la caí, entonces corrija esto, corrija lo otro. Yo no tengo la verdad en la boca. Bueno, falta un minuto para empezar, hay que ser puntuales. Y el día de mañana estaré compartiendo la segunda parte del live que hice de el contexto histórico en salud. Muy largo, el primero fue como de 35 minutos y el segundo como de 56 minutos. Muy largo esa historia de la salud. Lo hice, aunque lo hice muy básico, o sea, muy por encima, tratando de traer las reformas que se hicieron, los cambios pues así como grandes que pudieron haber. Entonces ahí está, muchachos. Bueno, sin más preámbulos, nuevamente los saludo. Invitarlos a todos, Juancho, Luis, Enrique, bienvenidos. Siga, que todos acá son bienvenidos. Si tienen algo que decir, escríbalo ahí por el like. Yo lo estaré leyendo. Ya me voy como conectando mucho mejor a este tipo de videos. Entonces, bueno, vamos sin más preámbulos a empezar. El salario mínimo, contexto histórico y sus principales
eventos en el pasar de los años hasta el presente. Entonces, el origen histórico. Entonces dice que surge cuando los estados empiezan a intervenir en el mercado laboral para proteger a los trabajadores que recibían un salario muy bajo y jornadas excesivas sin derechos. Entonces dice que a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX es donde empieza toda esta, como a preguntarse, bueno, trabajamos mucho, ganamos poco, ¿qué se puede hacer entre todo eso? Dice que los primeros países que aplicaron el salario mínimo fue Nueva Zelanda. Se considera el primer país del mundo en establecer un salario mínimo legal. Sucedió en 1894. Ya después está Australia, que desde 1896 hasta 1907 esto lo consolida a través de tribunales laborales. Y Estados Unidos dice que en 1938 lo adopta con la Fair Labor Standards Act, tras la Gran Depresión. Y se extiende a Europa después de la Guerra Mundial. Entonces dice que en 1919 la Organización Nacional del Trabajo, lo que nosotros conocemos como OIT, impulsa el salario mínimo como un derecho laboral básico. Su objeto es garantizar el mínimo para una vida digna. En Colombia, el salario mínimo se institucionaliza en el siglo XX y queda formalmente reconocido en el Código Sustantivo del Trabajo en 1950. Impulsada por el movimiento obrero y sindicatos. No olvidemos que siempre los derechos laborales desde sus inicios ha sido impulsado por los movimientos obreros y sindicales y sindicalistas, qué pena. Desde la década de 1930 y 1940 los sindicatos exigían salario mínimo, jornada laboral, estabilidad y protección social. Estas luchas presionaron al Estado para convertir derechos laborales en ley. Sin esta precisión social, el salario mínimo difícilmente se había institucionalizado. Como les venía diciendo, siempre se ha necesitado bien pueda, Antonio, sigan. Andrés, todos bien pueda. Sigan ahí al like. Como les venía diciendo, entonces, la influencia internacional de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de la cual Colombia es miembro desde 1919, promovía el salario mínimo como un derecho básico. Los modelos europeos y latinoamericanos ya lo habían adoptado. El Código de 1950, que sigue estándares internacionales de la época, bajo el gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez de 1946 a 1950, ahí fue cuando se expidió el decreto ley 2663 de 1950, que dio origen al Código Sustantivo del Trabajo. El Estado asumió el papel más activo en la regulación de las relaciones laborales siguiendo tendencias internacionales. Se define como el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas del trabajador y de su familia. Entonces, desde entonces se fija cada año y ¿qué busca? Cubrir necesidades básicas del trabajador y de su familia. Un salario mínimo no nace como una política económica, sino como una conquista social para frenar los abusos y reducir la pobreza laboral. Entonces dice que antes de 1950 no existía un salario mínimo unificado a nivel nacional. Habían acuerdos sectoriales, regionales, pero sin protección general. Desde 1950 el salario mínimo se convierte en una política pública central. Más adelante se consolida la revisión anual y hoy liderada por la Comisión de Concertación. El primer salario mínimo formal en Colombia
cuando se estableció en 1950 era de 600 pesos mensuales. Ese era el salario que se ganaba un trabajador, fuera el que fuera, 600 pesos mensuales. Ese era el salario mínimo aplicable para todo en general. El salario mínimo de 600 pesos mensuales se mantuvo hasta 1950, escuche, y a finales de 1955, a partir del 56 hubo un aumento y cambios más frecuentes. Pasó de 60 pesos a 135 pesos en 1956. Y luego lo siguieron otros ajustes en años siguientes, marcando el inicio de las variaciones periódicas. Entonces dice que el cambio que representó un incremento del 125% respecto al salario anterior, que duró 5 años, siendo uno de los mayores aumentos porcentuales en la historia del país. Dice que el gobierno asume que debe actualizar los salarios, proteger el poder adquisitivo, evitar los abusos laborales y se fortalece la idea política salarial, no es una norma legal. Entonces se inicia un debate económico y empresarial y a partir de esta alza comienzan los argumentos que aún existen hoy. Empresarios alertan sobre los sobrecostos, los trabajadores reclaman sobre un salario mínimo, entonces se instala un conflicto estructural que aún está vigente. En las décadas de 1960 y 1970 se dan ajustes frecuentes y empiezan aumentos regulares, aunque no anuales. Se reconoce que la inflación que erosiona rápidamente el salario, o sea, ustedes saben que la inflación cuando es alta se va, mejor dicho, la plata no rinde para nada, erosiona rápidamente el salario. El salario mínimo se convierte en una herramienta político-económica, no solo laboral. O sea que esa propuestica que le aparecen a ustedes, más salario mínimo, menos impuestos, ya saben ustedes de dónde es el contexto histórico que viene, ¿no? En 1984 el ajuste diferenciados, o se hacen ajustes diferenciados. Se introduce el salario mínimo en distintos por sector y por región urbana y rural. Recordemos que hace unos días atrás o unos meses atrás, el señor Arias, quien fue ministro de Agricultura, del señor Uribe, él propuso que había que diferenciar los salarios, que no era muy conveniente que una persona en la ciudad ganara lo mismo que una persona en un pueblo. Porque le parecía que era muy desigual, porque la ciudad tenía unos costos más altos y el pueblo uno más bajo, entonces que se podía regular, unos sitios menor, otros sitios mayor. Entonces aquí en 1984 se ajustan esos salarios diferenciados. Dice, se introduce el salario mínimo en distintos por sector, urbano y rural. Ahí es donde nace la distinción de salario para los campesinos, que eso no es bueno. No es bueno porque en este momento los campesinos trabajan de sol a sol y ganan menos que un salario mínimo. Yo digo algunos, ¿no? Porque los que tienen la oportunidad de tener una finca productiva, pues dice, algunos trabajadores ganaban menos según su actividad. ¿Qué pasó? Que aumentó la desigualdad y la confusión. Bienvenidos, todos sean bienvenidos a este live. Oye, ahí dele tap ahí. Listo, entonces dice que aumentó la desigualdad. En 1984 el gobierno colombiano rompió con la idea de un solo salario mínimo y permitió la existencia de salario mínimo diferenciado por el sector económico. Entonces dice, por zonas geográficas, entonces si era urbano o si era rural, como les estaba diciendo. Esto significó que no todos los trabajadores ganaban el mismo salario, aún haciendo jornadas similares. Trabajaban lo mismo, pero por menos. ¿Por qué se tomó esta decisión? Entonces dice que esta decisión... el contexto en ese tiempo era muy difícil, según en esa época estaba con una inflación alta, había una crisis económica, aumentaba el desempleo
y la preocupación por la viabilidad de las empresas, especialmente en el campo. Entonces decían que las empresas en la ciudad obviamente tenían más ingresos, entonces podían sostener un salario diferencial más alto que las empresas en el campo, que esto no tenían la misma capacidad de ingreso, entonces que esto era difícil sostenerlo, por eso fue que nació ese famoso diferencial económico. Entonces el gobierno argumentó que el salario único era muy costoso para algunos sectores, entonces especialmente en agrícola y pequeñas empresas rurales, y que solo podía destruir el empleo. O sea que si esto seguía así, entonces que según ellos difícilmente iban a poder sostener un empleado. Entonces el cambio, ¿qué cambió con este modelo? Dice que se debilitó el concepto de salario mínimo vital y el salario mínimo dejó de ser igual para todos. Se aceptó que algunos trabajadores podían ganar menos legalmente. Esto fue visto como un retroceso social y aumentó la desigualdad, pues un trabajador rural ganaba menos que uno urbano. Sectores con menor poder sindical quedaron más expuestos. Como yo les había dicho antiguamente, los sindicales y las luchas unidas obreras han traído todos estos derechos que hoy tenemos como trabajadores, muchachos. Y siempre la lucha sindical ha sido, mejor dicho, perseguida en este país. Entonces dice que los sectores que casi no tenían representación sindicalista pues fueron los más afectados, fueron a los que más le dieron duro. Entonces esto generó críticas de sindicatos, debates académicos, tutelas y demandas posteriores. Sindicatos. El salario mínimo perdió su carácter de derecho universal y se institucionalizó la desigualdad. Entonces los empresarios, algunos lo apoyaron, otros no. Reducían costos, permitían sostener empresas pequeñas. Y en 1984 Colombia permitió salarios mínimos diferenciados por el sector región, priorizando el empleo sobre la igualdad salarial, un precedente que luego sería revertido por considerarse regresivo. Entonces, como les venía diciendo, no fue muy buena idea tener salarios diferenciados, o aún no ha sido buena idea, porque eso lo que hace es que trae más pobreza en el país. Entonces se empezó a ver como un modelo regresivo, ¿no? Como les venía diciendo. Nace un debate institucional, entonces ya debido a todo esto, entonces empiezan a haber debates, y hay uno de renombranza que es a finales de los 80, y ya el tema llegó a los jueces laborales, debates jurídicos, reformas propuestas. Se cuestionó si el salario mínimo desigual violaba los derechos fundamentales. El salario mínimo dejó de ser un asunto económico y pasó a ser un tema institucional. Bienvenido Luis Eduardo, bienvenido Enríquez, hágale, bien pueda, bienvenidos. Entonces dice que en 1991 la Constitución cambia el rumbo. La Constitución Política del 91, artículo 53, se consagra el derecho a una remuneración mínima vital y móvil. Esto implica: mínima no puede ser inferior por sector, y vital debe permitir vivir dignamente. Y lo móvil es que debe ajustarse a la inflación, como hace unos años atrás se aplicaba, que era a la inflación. Ya después les explico por qué ahorita ya no se aplica. Dice: golpe directo al modelo de 1984. Se retornó progresivo el salario mínimo único en los 90. Se empieza a eliminar la diferenciación por sector y región. El país vuelve a un salario mínimo nacional unificado. Se prioriza la igualdad, seguridad jurídica y protección al trabajador. Estamos hablando que eso fue en los 90. Ya en 1996 se crea el sistema actual. Ley 278 de 1996 nace la Comisión Permanente de Concentración, que eso es el comité de negociación que ahorita tienen, que es gobierno, empresarios y trabajadores.
Eso nace en 1996, que es lo que nosotros ahorita usamos o lo que usa el gobierno para negociar el salario mínimo. Esa fue la institucionalización de la negociación anual. Entonces el salario mínimo pasa a definirse por la inflación, la productividad y el crecimiento económico, que esas tres son fundamentales para uno sacar, para que el gobierno saque un salario mínimo vital. Entonces, en conclusión, decimos que el modelo del salario mínimo diferenciado del 84 generó desigualdad, fuertes críticas, y esto llevó a que con la Constitución del 91, la Ley 278 de 1996, Colombia regresara a un salario mínimo único, negociado y anualmente, progresista y con un enfoque a los derechos. Bueno, bienvenido James, bienvenido Diz, User 2249, la familia Rubén, sigan, bien pueda que estamos acá compartiendo información. Espero que les guste el modo como les explico, les digo, no tengo la verdad, pero ahí trato de explicarle lo mejor que puedo. Dice que a finales de los 90 el salario mínimo único nacional se elimina definitivamente. Salarios por sector y salarios por región. Entonces dice que la igualdad salarial se forma en todo el país, más protección jurídica al trabajador, pero aparece una crítica nueva. Un salario único no refleja las realidades regionales. Entonces dice que ese es como el contexto, ¿no? Que habían como luchas de uno u otro sector que decían que, por ejemplo, en las regiones se debía poner un salario diferenciado porque no estaba acorde con, como le digo, con los ingresos de las empresas, tanto rurales como en las ciudades. Entonces, ya el salario pues da sus avances y se reconoce como un salario fijo y como un salario mínimo, y se empieza a subir en los años. Entonces se dice que en cada año el gobierno negocia con los trabajadores y con empresarios para poner un tope al salario mínimo. Este salario mínimo se define por varios factores, que es la productividad económica, que es la inflación y que es el crecimiento económico. Entonces ya vamos aquí a un gobierno que nos interesa mucho, que es el gobierno de Álvaro Uribe, que fue el del 2002 y 2010. En ese gobierno, para empezar, Uribe estaba obligado a brindarles una equidad salarial a los campesinos y campesinas de Colombia. Porque si bien el salario mínimo, vital, mínimo, salario mínimo, era igual para todos, los trabajadores del campo no estaban reconocidos dentro de un salario mínimo. A ellos se les pagaba por lo que acordaba uno con otro. Entonces ese fue el primer paso, conocer la historia y haber devuelto o dignificado el derecho laboral de un salario mínimo vital a los campesinos. Y por ahí debe empezar. Pero ¿qué hizo este señor? Realizó fue una reducción y un debilitamiento de los derechos en el gobierno Uribe. Reforma laboral, la ley 789 que conocemos de 2002. Entonces, uno de los precedentes más citados, y cabe aclarar que está obligado a reconocer los precedentes para mejorar la vida del trabajador, pero no se hace. No se hace, al contrario, se es regresivo. Entonces, ¿qué cambió? Los recargos nocturnos pasaron de las 6 p.m. a las 10 p.m. Los dominicales pasaron a tener un recargo del 100% al 75%. Elkin, bienvenido. Ligia, Amir, Enrique, abogado, bien pueda, sigan, hombre. Sigan que acá, mejor dicho, son bienvenidos. Entonces, como les iba diciendo, se redujo el recargo nocturno del 100% al 75%. Y la indemnización por despidos. Entonces se abarató todo para los empleadores, para que supuestamente hubiera más empleo. ¿Por qué digo supuestamente? Porque eso nunca se puede mostrar. Nunca se ha podido demostrar que eso genera empleo.
Entonces, ¿cuál fue el impacto? Entonces fueron menores ingresos para los trabajadores. Tras de que trabajaban más, porque ya les ampliaron el horario hasta las 9, hasta las 10 de la noche, ganaban menos. ¿Por qué? Porque si trabajan los domingos y festivos iban a ganar al 75%. Y porque las horas extras, o sea, el recarguito que tenías de las 6 de la tarde hasta las 10, eso iba a reducir. Entonces ganaban menos que antes. Había una mayor flexibilidad empresarial y pues obviamente esto se justificó, como les iba diciendo, para generar empleo supuestamente. Entonces el empleo prioriza sobre el ingreso de la estabilidad laboral. O sea, se utiliza la masacre, yo diría, de derechos laborales, justificando que había que darle más empleo a más gente. Entonces, aquí se da un detalle muy importante, y es que empiezan los contratos temporales, las cooperativas de trabajo asociado y la tercerización. Aquí es donde empieza a crecer eso de lo que llamamos tercerización y en los hospitales, los contratos temporales que a 2 meses, 3 meses. Bueno, ¿por qué? Porque salía más barato y pues obviamente tenían todo el permiso del gobierno para realizar todas estas cosas, pues las empresas lo hacían. ¿Cuál fue el problema? Primero, los trabajadores no tenían estabilidad laboral. No tenían prestaciones completas. La sindicalización no era real. Y los precedentes es que el debilitamiento del contrato laboral fue, mejor dicho, inmenso. Entonces dice que el debilitamiento de los derechos sindicales en esta época, la reducción de la capacidad de negociación colectiva, lo que trae es una estigmatización sindical y violencia contra líderes sindicales. En esta época, Colombia fue señalada internacionalmente como uno de los países más peligrosos sindicalistas en estos años. Imagínense, en esos años fue uno de los países sindicalistas más peligrosos a nivel Suramérica. El menor poder de los trabajadores organizados, congelación en el salario mínimo real, aumentos muy cercanos a la inflación, que era lo que se hacía. El aumento se hacía de acuerdo a la inflación y no hubo recuperación definitiva del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque la plata no alcanzaba para cubrir los gastos. El salario mínimo como herramienta de estabilidad macroeconómica no redistributiva. Entonces dice que la reforma pensional del 2003, que fue la ley 797, se endurecen los requisitos: más semanas, más edad efectiva para cotización, se redujeron expectativas de pensión para los trabajadores informales o de bajos ingresos, acceso más difícil a la pensión, el estado de sección y seguridad, uso amplio de medidas para extraordinarias y restricciones directas a protestas, movilizaciones sociales, seguridad por encima de los derechos civiles y laborales. En esa época hubo un gran ataque a los sindicalistas y a todos estos grupos organizados laborales. Por eso es que sucedieron tantos desastres en Colombia, porque perseguían mucho a estas personas que lideraban para recuperar los derechos de los trabajadores. Entonces cabe decir que dentro de todo esto, durante el gobierno Uribe, se priorizó la estabilidad económica y la seguridad, lo que implicó una flexibilidad laboral, reducción de gastos, debilitamiento sindical y mayores barreras para la pensión, marcando un retroceso de los derechos laborales. Entonces, cuando les dicen a ustedes que el alza en el salario vital es muy mínimo y que devolverle del 75% al 100% es una chichipatadez o es muy poquito, pues entienda ustedes que ganamos mucho a lo que nos han quitado. Porque quitar es fácil, ¿no? Para el gobierno fuera más fácil quitar los derechos y someter a la gente mejor dicho, a la inopia. Pero
para un gobierno que está comprometido con el pueblo, aquí lo importante son que prime los derechos de las personas, un salario mínimo vital. Entonces, de gran importancia que un año clave que fue en el 2002, se le redujo el ingreso a los aprendices. ¿Quién hizo esta ley? Esta ley se llamó la Ley 789 del 2002. Y ahí viene quién fue. El gobierno de Álvaro Uribe. Él fue el que le redujo el salario a los aprendices del SENA. Ya ven ustedes por qué se oponían tanto a la reforma laboral. Porque ellos no querían que los aprendices volvieran a ganar lo que ganaban antes de su gobierno. Entonces dice que Santos empezó como un enfoque diferente, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Empezó como a proponer seguridad de derechos, fortalecimiento de diálogos sociales, más negociación con sindicatos, menor contratación directa, reconocimiento de conflicto armado y ley de víctimas en el 2011 y cambio histórico frente al negacionismo anterior, sobre todo lo de los derechos laborales. El gobierno de Santos fue del 2010 al 2018. Recuerde que él también tuvo 2 periodos. Son los únicos presidentes en la historia que se aprovecharon de la modificación de nuestra constitución, para que lo tengan claro cuando hablan de quieren modificar la constitución y que no sé qué, pues mira a quién se beneficiaron. Y después, ¿qué hicieron? Después de que Santos cumplió los 4 años, los 8 años, entonces ya ese articulito cogieron y lo sacaron y volvieron a lo anterior, entonces ya no hay reelección, pero ellos se beneficiaron, tanto Santos como Uribe, de ese articulito que votaron en el Congreso. Entonces dice que menor flexibilización laboral. No se revierten todas las reformas de Uribe en el gobierno de Santos, aunque él aplica, por así decir, pañitos de agua tibia, o sea, reconocer algunos derechos, dar de pronto interés a las conversaciones y todo eso. Es importante, pero no se quitó el perjuicio real que era la reducción de nuestro salario. Y eso, pues obviamente, como sucedió en el gobierno de Santos, que él era como el siguiente en la lista de Álvaro Uribe, porque recordemos que Santos trabajó con Álvaro Uribe en ese gobierno. Entonces dice que el Estado vuelve a verse como garante de derechos, no solo como regulador de mercado. En el gobierno de Santos, como le digo, ellos apoyaron derechos de poder socializar, de poder reunirse y poder debatir sobre esto, y por eso son garantes de derechos, pero no cambiaron las leyes de fondo, que eran las que nos interesaban. Entonces se da un giro hacia los derechos y la formalización, que fue en el 2010 con la ley 1429, formalización y primer empleo. Incentivos para las empresas. Aquí es importante que cuando se hace todo esto, todos tenemos que ganar, y el gobierno le puede brindar beneficios a las empresas y le puede brindar beneficios a los trabajadores. Aquí nadie va a quedar en desigual. Las empresas en este momento también están recibiendo muy buenos beneficios de este gobierno. Entonces, ¿para qué? Para que formalicen más trabajadores, para que le paguen la seguridad social y para que contraten más jóvenes. Porque recordemos que mejor dicho, el joven hoy en día es malo si no tiene experiencia, y un viejo es malo porque ya tiene mucha y entonces está muy viejo. Entonces acá es difícil el trabajo por eso, porque si usted no tiene experiencia, pues le toca a usted buscar y someterse a un salario pues menos que el mínimo mientras puede acogerse. Entonces dice que reconoce la flexibilización anterior, aumento de la informalidad. Con estas leyes que se produjeron de aquí hacia atrás, lo que hizo fue aumentar la informalidad. ¿Por qué? Porque, como les decía,
el contrato laboral era muy corto, o sea, lo hacían por periodos. ¿Por qué? Porque era más barato. ¿Por qué? Porque las leyes estaban flexibilizadas a favor de las empresas. Esto fuera que bajaron los recargos nocturnos, fuera que aumentaron la edad de pensión. Entonces la gente decía, no, pues es más fácil, yo trabajo para mi cuenta, yo mismo me pago y todo eso. Entonces aumentó la informalidad en Colombia. Entonces la ley 1610 del 2013 hace una inspección laboral. Empiezan pues a crearse a fortalecerse las sanciones a los empleadores, empieza el Ministerio de Trabajo a vigilar los abusos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y el Estado vuelve a hacer cumplir los derechos con la ley 1610 del 2013. Entonces los fallos de la Corte Constitucional que se dan desde el 2011 al 2016, la Corte empieza a limitar. Entonces la tercerización abusiva, los usos de cooperativas para evadir derechos y reconoce la estabilidad laboral reforzada. La justicia frena el exceso del mercado laboral. Entonces se dice que para el 2019, del 2019, qué pena, al 2021, protestas social y derechos laborales. Entonces, en esa época empiezan paros nacionales. Entonces, la agenda labora y vuelve al centro. ¿Qué exige? Salario digno, reducir la informalidad y que la juventud tenga empleo. Un precedente social es que el trabajador empieza a ver que ahí tiene que salir a pronunciarse, ir a las calles. Y esto se da con más vehemencia, con más fuerza en la pandemia del 2020. Entonces dice que hay un procedente mixto, las medidas de emergencia, el teletrabajo, el trabajo en casa, el subsidio de nóminas, que ya lo voy a contar qué es eso, pero también hay que ser claro porque en este año, en esta pandemia se congelaron los salarios y obviamente hubo una precarización en algunos sectores. Entonces el trabajador se adapta a la crisis pero con tensiones, obviamente porque no le subían el salario y porque la comida empezó a alzarse, obviamente por la crisis que existía mundial. Entonces dice, de los subsidios de la nómina en Colombia, especialmente el PAEF durante la pandemia, es decir, a qué tipo de empresas y sectores se dirigen realmente esos recursos. La distribución real de los recursos de la nómina PAEF, que es Programa de Apoyo al Empleador Formal en Colombia, durante el primer pico de implementación en el 2020, el gobierno giró aproximadamente 849.381 millones para el subsidio de la nómina. Las empresas beneficiarias, 99.339 empresas cumplieron con los requisitos y recibieron subsidio para pagar nóminas. Cifras por tamaños de empresa. Aquí vamos a ver las cifras. Entonces dice, micros y pequeñas empresas recibieron un aproximado del 33% de los subsidios. Las medianas empresas recibieron alrededor del 19% y las grandes o muy grandes, que tenían más de 500 empleados, recibieron cerca del 36% del total de los recursos. Y las súper extremadamente grandes cosecharon alrededor del 13%. Entonces esto muestra que aunque hubo un programa dirigido a las medianas y pequeñas empresas, principalmente a las pymes, una parte importante del dinero terminó en empresas grandes, muy grandes, y debido a cómo se definieron los requisitos y cómo se presentaron las solicitudes. Entonces aquí, ¿qué pasó? Que beneficiaron a las empresas que tenían más billete. Y usted se imagina el 19% de esa plata que les acabo de decir benefició a mediana y pequeña empresas, que iba a alcanzar para cubrir tanta necesidad de esas empresas, que esas empresas sí sufrieron y muchas se cerraron en esa época. ¿Por qué? Porque no había ingresos y pues ¿cómo iban a sostener los trabajadores? Entonces dice que cerca del 5% de los recursos se giró a las personas naturales empleadores, como pequeños negocios registrados formalmente. El 5%, ¿no, muchachos?
Dice, aunque el subsidio a la nómina, Joaquín, bienvenido. Leonel, bienvenido. Enid, sigan, bien pueda. Clemencio, Misael, bien pueda que aquí estamos hablando de el suceso histórico del salario mínimo. Entonces dice que aunque el subsidio para la nómina al programa de apoyo de empleo formal en Colombia estaba diseñado para apoyar principalmente a las micros y pequeñas empresas, un porcentaje considerable de los recursos llegó a también empresas grandes. Y los sectores más beneficiaron fueron el comercio y la manufactura. Aquí no se dice que no se debieron ayudar, pero sí debió aplicarse un porcentaje más alto a las pequeñas y medianas empresas y uno más bajo a las grandes y mega grandes empresas que si bien ya tenían un recurso importante. Y ya para terminar, muchachos, les voy a hablar del gobierno del 2022, que fue el gobierno de Gustavo Petro. Aquí se da un giro totalmente diferente a lo que compete al salario mínimo laboral. Ha habido unas alzas históricas del salario mínimo, incrementos muy por encima de la inflación, recuperación del poder adquisitivo. El salario mínimo vuelve a ser una herramienta redistributiva. La reforma laboral propuesta y los avances buscaban recuperar los recargos nocturnos desde las 6 de la tarde, cosa que se había perdido en el gobierno de Uribe. Fortalecer los contratos indefinidos, limitar las tercerizaciones, que todo eso pasó en el gobierno de Uribe, y reforzar los sindicatos. Recordemos que todos estos derechos los perdimos en el gobierno de Uribe. Una reversión total pasó del modelo laboral en el gobierno de Uribe. Entonces dice que tras la flexibilización laboral del año 2000, Colombia vivió una etapa de corrección, fortalecimiento institucional, intervención judicial y más reciente una recuperación de derechos laborales y salariales que reabrió el debate entre el empleo, productividad y dignidad. En el 2026, los procedentes laborales en Colombia, mejor dicho, aún mejores. El salario mínimo como política redistributiva, un procedente consolidado. Se mantiene la línea de aumentos reales por encima o al menos alineados con la inflación acumulada. El salario mínimo deja de ser ancla macro y se usa para recuperar poder adquisitivo. El salario mínimo vuelve a ser herramienta social, no solo técnica. Recargos y jornadas. Cambio cultural en el curso. Se refuerza la idea de recuperar recargos nocturnos y dominicales como un derecho. Cabe decir que aunque esto se va a aplicar parcialmente, pero ya estamos teniendo derechos y reconocimientos, gracias a Dios, a nosotros los trabajadores. Aunque no todo está plenamente aplicado, pero esto será progresivo, ¿no? Esto va a ser progresivo y vendrán mejores cosas. Recordemos que en el gobierno Uribe el trabajo nocturno se abarató. ¿Por qué? Porque nos aumentaron las horas y nos reducieron los recargos nocturnos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no terminaba el día a las 6 de la tarde y no que terminaba a las 10 de la noche. Y esas horas de diferencia, el recargo nocturno no se aplicaba, entonces era más barato trabajar de noche. Entonces, en este gobierno se aplica una mayor presión estatal a los contratos indefinidos, cotización real y seguridad social, control a la tercerización abusiva, más inspección y litigio laboral, o sea que el Estado vuelve a hacer cumplir realmente los derechos laborales. Una justicia laboral mucho más activa. Pero ¿qué pasa aquí? Lo que no se puede permitir, o lo que no podemos permitir los colombianos, es que los jueces y la corte nos vayan a retirar este derecho y el salario mínimo vital lo tumben. ¿Por qué? No sé por qué.
lo piensan tumbar, pero pues palabras se escuchan de que ese va a ser uno de los posibles debates grandes que se van a formar en Colombia, y es que quieren tumbar el salario mínimo vital. Y recordemos que en la ley dice que el salario debe ser progresivo, que debe aumentar a cada año. Y por primera vez en un gobierno se toman los tres factores, no solo inflación, y no solo la inflación, sino la inflación global, la inflación sumada, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, le subió el 30%, el 15%, el 10%, pero no miran la inflación. No se mira la productividad de las empresas y no se mira el avance económico que está teniendo el país. Entonces, por eso, muchachos, tenemos que estar muy, muy pendientes sobre la Suprema Corte, porque posiblemente estaríamos perdiendo el salario mínimo vital. Entonces, el conflicto laboral, se vuelve central en política económica. O sea, nosotros ya no exigimos que el salario mínimo porque no podemos vivir, sino porque sencillamente este gobierno nos ha enseñado de que todo no gira en torno al trabajador. Ahorita la economía gira en torno a un salario mínimo, la productividad, todo son muchas cosas que se suman para que nosotros realmente tengamos un salario vital. Entonces decimos que en el 2026 Colombia se consolida, da un giro total a la historia. El salario mínimo como herramienta distributiva, mayor control a la precarización y un debate abierto sobre el futuro del trabajo. No es un punto final, ¿no?, sino un momento de redefinición del modelo laboral. El salario mínimo legal, que es un monto fijado por la ley para que ningún empleado pueda recibir por debajo, se define cada año en Colombia. Se calculan con variables económicas, como les venía diciendo, la inflación, la productividad, el crecimiento del empleo. ¿Qué garantiza? Ese piso legal no necesariamente garantiza que uno viva, mejor dicho, súper bien. Lo que garantiza es que ese salario mínimo que antes se entregaba era para que la gente viviera con lo básico. Pero recordemos que no siempre alcanzaba. Era un salario mínimo, pero no siempre alcanzaba. En la práctica, el mínimo que el Estado obliga a pagar, no lo mínimo para vivir bien. ¿El salario mínimo qué es? Entonces dice que es un concepto de derechos humanos y constitucionales que están articulados en el artículo 53 de la Constitución de 1991, remuneración mínima vital y móvil. ¿Qué significa vital? Que el salario debe permitir una alimentación adecuada, vivienda, salud, educación, transporte, recreación y sostenimiento familiar. No se fije solo por cifras macros, sino por condiciones reales de vida. Diferencia clave en una frase: el salario mínimo legal, el salario mínimo es legal, el salario mínimo vital es digno. El salario mínimo no es un salario ideal, es el mínimo para que no caer en condiciones indignas. Pero muchos economistas y sindicatos hablan de que recibir un salario vital va a acabar con la economía en Colombia. Pero no nos entienden en que nosotros recibíamos un salario mínimo y que ese salario mínimo no nos hacía ricos. Lo único que garantizaba es que nosotros subsistiéramos con lo mínimo. El salario mínimo vital o salario digno es el que cubre realmente los costos de vida actualmente. Entonces, muchachos, con todo este contexto que les acabo de dar, que la verdad fue
para mí muy gratificante poderles decir a ustedes para que se den cuenta realmente todo el progreso que ha tenido. Esto bien pueda, esto Mile, Misael, Veranos, vale, bien pueda que aquí todos son invitados, para que ustedes se den cuenta todo el contexto y toda la masacre en derechos laborales que sucedió en el gobierno del señor Uribe y que ahorita él sale a decir que fue muy mínimo lo que hizo Petro, que él lo hubiera hecho mejor, pero que eso sí, si el precandidato presidencial que ellos tienen llega al gobierno, eso va a ser lo primero que va a hacer. Entonces recordemos que antes del gobierno Uribe, el contexto era que los campesinos ganaban menos que las personas en la ciudad. Eso fue lo primero que debió afrontar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Legalizar un salario mínimo para los campesinos, para que pudieran ellos ganar lo mismo que se gana una persona en el pueblo, porque es que ellos también salen a comprar a las ciudades, a los pueblos. Ellos no compran todo en la finca. Entonces decir que le sale más costoso a las empresas con los trabajadores en la finca, entonces ellos a dónde van a sacar el comercio o lo que ellos distribuyen, a las ciudades. Entonces necesitamos que en este gobierno eso sea real. Y eso es lo que quiere la reforma agraria. La reforma agraria, ¿por qué? Porque en la reforma laboral, ese articulito que le daba un salario mínimo vital a los campesinos se cayó, lo tumbaron. Entonces, muchachos, agradecerles ante todo a ustedes la atención. Espero que les haya servido de gran ayuda y que en lo que me puede equivocar, disculpe, yo no tengo la verdad, no me las sé todas, pero como les digo, muchachos, aquí son bienvenidos. No sé si mañana de pronto, como les diga, pueda hacer un live sobre la reforma agraria. Pero si no puedo mañana, pasado mañana sí voy a estar con ustedes compartiéndoles sobre la reforma agraria, sobre todo ese contexto histórico, los puntos principales, las leyes, todo lo que se aplicó ahí. Agradecerles a todos, a Elsa, Luz Marina, Juan Luis, Lucero, Misael, todos los que estuvieron acá, así sea que hayan pasado. Si quieren pueden en mi TikTok. Yo voy a estar subiendo progresivamente los videos completos para que los descarguen, por ahí los puedan escuchar, a ver si esta persona aquí que les habla está diciendo mentiras, si la verdad dice lo que es, y poder ustedes debatir, porque recordemos que para debatir hay que saber historia, muchachos. Muchas gracias y excelente noche. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estuve, papi? Muy